nuestra última sesión del primer día de este gran congreso y bueno, todos los temas han sido de mucho interés y es por ello que cerramos con el tema telemedicina, un nuevo paradigma, a cargo del doctor Fernando Tapia Garduño. Él es director de Planeación, Enseñanza e Investigación del Centro Regional de Alta Especialidad. Graduado como médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en medicina familiar. Cuenta con un diplomado en cirugía de mínima invasión y otro en biotanatología, además de una maestría en terapia de familia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y especialidad en psicoanálisis por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Cuenta con varios diplomados en dirección y gestión de entidades de salud y está acreditado por el Instituto de Salud de Chiapas y Consorcio Hospitalario de Cataluña. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera extender mi agradecimiento al comité organizador, a cada uno de ustedes por este gran esfuerzo que están haciendo, porque a través de la distancia, pues bueno, podemos seguir compartiendo las inquietudes y escuchando todas las ponencias, el conocimiento que cada uno de mis compañeros ha expresado. Agradezco mucho nuevamente la oportunidad. Y bueno, pues entrando en el tema, quisiera comenzar diciendo lo que parece como una verdad escrita durante mucho tiempo, ¿no? Que la salud de la población de un país, pues viene a ser el componente central de su nivel de desarrollo. Sin embargo, en los últimos años, las reformas del sector público, que han incluido la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a casi todos los procesos y servicios que el gobierno oferta, pues bueno, el sector salud no ha sido la excepción. Pero desafortunadamente los resultados son disímiles entre los distintos componentes de todos los programas que se dedican a la salud y en las distintas instituciones de salud que componen el Sistema Nacional de Salud. Estos proyectos que en un momento son individuales y algunos relativamente aislados, buscan aprovechar los beneficios del uso de las tecnologías. Pero desafortunadamente la fragmentación del Sistema Nacional de Salud, entre otros factores como la concentración de las tecnologías en algunas zonas del país, no podemos negar que en la zona centro o en las zonas de gran desarrollo urbano, pues se pueden concentrar de una mejor manera el desarrollo de las tecnologías. Pero también en los elevados costos de las tecnologías y en muchos casos, diría yo, el desconocimiento de estas tecnologías por parte de los médicos y de los pacientes, pues representan de estos retos que la estrategia de salud deberá de enfrentar para volverse exitosa. Hoy, el colapso de los sistemas de salud tradicionales ante la pandemia, pues ha puesto en valor la posibilidad que ofrece la telemedicina. Esta oportunidad de brindar servicios a distancia mediante las herramientas de telecomunicación. Quisiera presentarles a ustedes lo siguiente, porque parecería que la telemedicina, en algunos casos, es algo nuevo. En nuestro país, pues bueno, desde la década de los 70 que comienza a desarrollarse la tecnología a través del uso de los ordenadores, de los equipos móviles, pues aparece como una forma de luchar contra las barreras geográficas en algunas zonas rurales. Estaba específicamente dedicado a atender a las zonas alejadas o a las zonas rurales. ¿Qué hace la telemedicina? Pues bueno, busca mejorar la salud de un paciente permitiendo la comunicación interactiva en tiempo real entre el paciente y el médico. Pero palabras más, palabras menos, podríamos decir que la telemedicina es la prestación a distancia de servicios clínicos de salud gracias al uso de la infraestructura en las telecomunicaciones. Ahora, pues el futuro, tal vez por la pandemia, pues nos ha alcanzado.
aunque esta imagen que presento desde hace mucho tiempo parecería como muy reciente. Este futuro que nos ha alcanzado ha llevado a grandes consorcios económicos y de desarrollo a estudiar qué va a pasar con el uso de la tecnología para brindar servicios de salud. Esta empresa que hace una revisión de los aspectos económicos y de bienestar de las poblaciones en diversas partes del mundo, dice 100 millones de consultas médicas, 100 millones de consultas médicas se hacen en el mundo de manera anual. Y hace que este mercado para la economía esté representando para el próximo año 62.797 millones de euros. En un dato anterior, para 2020, el mercado de la telemedicina, antes por supuesto de la pandemia, tenía un valor de 20.000 millones de euros. También hoy tendríamos que aceptar que la diferencia que hay entre los países desarrollados y los nuestros, como todavía les llaman en vías de desarrollo, también es disímil, ya que en nuestros centros hospitalarios la telemedicina no es de los elementos que más se utilicen. En cambio, de acuerdo a los datos de esta empresa, Deloitte, 61% en Estados Unidos de los centros hospitalarios cuentan con servicios de telemedicina. Hay otros datos en donde dicen que visualizando el futuro, que para el año 25, el 70% de los pacientes de todo el mundo realizarán al menos una consulta por video. En otras publicaciones, la que hizo la consultora Oliver Wyman, esta la hizo en el año 2019. Al entrevistar a la población, preguntarle si podían usar o usan la telemedicina, decían que el 65% de los entrevistados estaban dispuestos a usarla, aunque en ese momento solamente un porcentaje menor lo había hecho, el 8%. Y otra aseguradora, que es una aseguradora Cigna, que también hace revisiones de bienestar de la población, entre ellos la percepción que tiene la población respecto a sus disponibilidad de servicios de salud, revelaba que el grupo de edad entre 35 y 44 años era el que más estaba a favor de utilizar la telemedicina, con un porcentaje mayor del 50%, de casi el 60%. ¿Por qué la medicina a distancia? Porque, pues bueno, no ha de sorprenderse que la telemedicina se haya convertido ahora en una necesidad durante el COVID. Yo creo que más allá de su conveniencia está el uso de la telemedicina permite que la concurrencia a las instalaciones médicas sea menor y, por supuesto, ayuda a las personas a pegarse a las precauciones locales de distanciamiento social que nos han dicho. Esta parte de quédate en casa, cuidar la asistencia a los centros médicos si no es necesario, pues bueno, la telemedicina viene a favorecer. Y las consultas de video pues ofrecen más que solo beneficios a corto plazo durante el coronavirus. Ya en este momento se pueden ver como una herramienta poderosa para el futuro y que han sido diseñadas para ser útiles para todos, no solamente la población joven, sino también las personas mayores se han beneficiado de esta capacidad, especialmente porque han descubierto que las consultas por video son convenientes y seguras. El hecho de hablar de la medicina a distancia creo que también influye en que todos los especialistas de la medicina coinciden en que el destino de la medicina es la medicina a distancia, que tienden a evolucionar la forma en que los pacientes son capaces de interactuar con todo el sistema de atención de salud. La medicina a distancia es hoy una de las tecnologías claves
para abordar cada una de estas necesidades de atención médica en un futuro muy cercano. Pero ¿cómo lo puede hacer? Con dos factores que considero que son muy, muy, muy importantes. Uno, reduciendo los costos, y la otra es optimizando el volumen de los recursos. Se puede atender a más personas a través de sistemas a distancia. Yo creo que en la imagen que presento, que también tiene que ver mucho con la aparición de algunas enfermedades de tipo crónico que pueden ser controladas a distancia, influyen también que la escasez actual de los profesionales de salud en las zonas alejadas no se cuenta con una disponibilidad como sería el deseo, que ojalá, de acuerdo a las nuevas políticas que se han estado implementando, pues este número de profesionales de la salud en las zonas alejadas, en las zonas más apartadas de nuestro territorio, pueda ser superado en forma más inmediata. La telemedicina tiene múltiples aplicaciones, desde el apoyo a la continuidad asistencial a través de el historial digital que se comparte, también el acceso a documentos, la formación del personal de salud a través, como este evento que estamos teniendo con videoconferencias, la capacitación del personal de salud o la educación médica también, la simulación virtual y por sobre todo, pues bueno, los procesos asistenciales, ¿no? Hoy en día la teleconsulta para muchas de las especialidades, como en radiología, e incluso la monitorización de padecimientos, pues las hace más factible de ser utilizada. Hay un ejemplo que se comenzó a desarrollar a través de en el inicio de la pandemia, cuando se conectaron 35 hospitales públicos a través de un sistema que compartieron Telecom con una empresa que maneja un satélite, donde conectaron a 35 hospitales públicos y centros de salud que estaban distribuidos en el país, en 10 entidades, del país, para monitorear a los pacientes. Estos centros hospitalarios eran centros COVID, y a través de este sistema pudieron darle seguimiento tanto de la evolución de los pacientes como de la información que se estaba generando en cada uno de los hospitales, lo que pues permitía tal vez el acompañamiento, la capacitación del personal de salud que atendía a los pacientes en estas unidades. Sobre todo por la facilidad del intercambio de diagnósticos y de información que, pues bueno, estaban enfocados a priorizar los aspectos preventivos. Y no hay que olvidar, no podemos dejar a un lado la coordinación que le permitió, en este caso, a la Secretaría de Salud de estos hospitales y centros de salud bajo las circunstancias que se estaban viviendo, ¿no? Era difícil coordinarlos, tener información, digamos, en tiempo real. Tendríamos que hablar también, y sería un elemento importante, acerca de los beneficios y las limitantes que tiene la telemedicina. Yo creo que la disponibilidad que en casi cualquier parte y en cualquier momento tendría que ser un primer gran beneficio a destacar. Es indudable que el acceso a la prestación de servicios de salud, pues bueno, para la población tendría que ser de estos beneficios que nosotros podemos palpar de manera más inmediata. Es cierto que también la posibilidad de acceder a diagnósticos inmediatos y, por supuesto, de tratamientos más rápidos, pues bueno, va a beneficiar
tanto la calidad como la cantidad de servicios que se pueden dar. También es algo que se busca de manera continuada, es evitar el traslado de la población. No está puesto acá, pero el evitar los traslados pues mejora la economía de la población, aunque hoy en día estamos bajo el esquema de gratuidad universal de los servicios que se prestan a la población no derechamente. Estos gastos de bolsillo que se hacen para moverse de una unidad a otra o de un lugar a otro, pues bueno, son importantes. Nosotros en la experiencia podemos comentar que mucha de la población que se encuentra en áreas alejadas de los centros urbanos o de los centros hospitalarios, pues en ocasiones se ven impedidos a llegar a los servicios, toda vez que el gasto que genera ese traslado pues es muy, muy importante, ¿no? En esta mejor utilización de los recursos que menciono en la diapositiva, son tanto los recursos hospitalarios como los recursos técnicos, como los recursos de la propia familia. Pero pues no podemos evitar también dejar de mencionar que la telemedicina tiene sus limitantes. Tal vez uno de esos limitantes que nosotros podemos palpar de manera inmediata, que es la disminución de la relación paciente-médico, el paciente con el profesional de la salud. También existe una disminución de la relación entre los profesionales de salud. La tecnología se puede volver impersonal. Indudablemente que se requiere de un entrenamiento adicional. No todos estamos capacitados en el uso de las tecnologías y esto puede ser una limitante para su buen uso o la utilización de manera adecuada. E indudablemente se requiere del desarrollo de protocolos para la atención de los pacientes a través de estas herramientas. Y siempre va a existir una duda sobre la calidad de la información médica. Tampoco está mencionado, pero es una de las limitantes o de las dificultades que se pueden presentar, son los aspectos éticos o legales que tiene el uso de la telemedicina médica. Sin embargo, la telemedicina, pues bueno, viene a ser una en los tiempos del coronavirus, pues lo que busca es democratizar la salud y descongestionar los centros médicos, ¿no? Como ya lo mencionaba. Por ello, ha habido desde hace muchos años, pero hoy con mayor énfasis, una gran cantidad de empresas dedicadas a este rubro que con diversas aplicaciones en la materia han puesto a disposición de cientos de miles de usuarios en México y Latinoamérica, porque, pues bueno, al ser una medida que puede consultarse, utilizarse desde cualquier parte, teniendo las herramientas para lograrlo, pues bueno, una amplia red, ponen a disposición una amplia red de profesionales que, pues bueno, teniendo el teléfono móvil pueden acceder a ellas, ¿no? O sea, pueden acceder a la atención médica, a la atención psicológica, pues solamente con una videollamada. No es necesario, aquí les muestro 3 de las que, bueno, tienen incluso sus portales en Internet, en donde te ofrecen diversas herramientas para la atención bajo una cuota módica. Algunas tienen algunos servicios que son gratuitos. Tienen un beneficio, por supuesto, que hay empresas que se dedican, reclutan el personal, reclutan al personal médico especializado, bueno, al menos eso es lo que ellos mencionan, y tienen también sus áreas de referencia, ¿no? Dependiendo de la patología que uno le aqueje, pues bueno, es quien se supone que lo va a atender a través de una identificación de las credenciales del personal médico que tienen contratado.
Pues yo creo que una parte de esta es un claro ejemplo de lo que tenemos que ver nosotros. Va a ser esta llamada hacia la nueva normalidad, ¿no? Donde, pues bueno, vamos a tener que utilizar algunas de estas herramientas, si no las comerciales, al menos las institucionales, que también tienen un propósito fundamental, ¿no? Evitar la automedicación y la monopolización de los servicios, que esto es uno de los elementos también que hay que destacar. Adicionalmente a esto, es necesario mencionar que la educación médica también se imparte a distancia. De hecho, nosotros dentro de nuestras unidades, en la formación de los médicos especialistas, hemos utilizado diversas plataformas que tienen que ver con este uso de las tecnologías para poder completar el entrenamiento del personal en formación. Hay otro aspecto que también es necesario destacar, que junto con el desarrollo de la telemedicina tenemos que contemplar, es el de la telepsicología, que se refiere de igual forma a la prestación de los servicios psicológicos a través de tecnologías de la información y de telecomunicación. Hoy en día, en esta modalidad en la que se establece como prioritaria una sociedad que requiere superar barreras geográficas o temporales, es necesario el acompañamiento psicológico. Hay igual herramientas que pueden ser utilizadas desde el punto de vista comercial o las institucionales que han permitido mitigar el impacto que la pandemia ha tenido en el aspecto de la salud mental. Hay experiencias en diversas instituciones, tanto académicas como institucionales, en donde las intervenciones psicológicas, el acompañamiento, ha mitigado de una manera importante todos los elementos de distimias, las alteraciones de la depresión, que en este momento de confinamiento pues se han hecho como más evidentes. Sin embargo, también es cierto de que hay cierta resistencia al cambio, ¿no? En donde pudiera parecer también como un miedo al uso de la tecnología. Que si bien es cierto que siempre ha existido el miedo a la tecnología, digamos, como un ejemplo, cuando los caballos dejaron paso al tren de vapor o al uso de máquinas a través de vapor, pues había cierta resistencia a la mejor utilización. Hay por ahí una mención en cuanto a cuando aparece el tren en Inglaterra, la sociedad médica, específicamente la de oftalmología, hablaba acerca de las alteraciones que el tren podía generar en la vista por la rapidez en la que se movía, y entonces recomendaban voltear la vista mientras pasara un tren para que no se fuera a afectar. La sociedad médica que lo hacía. Sin embargo, pues bueno, la tecnología ha venido a sustituir muchas de las implementos y herramientas que la población ha utilizado en el transcurso de su vida, ¿no? Ha habido miedo para la utilización en Inglaterra, específicamente del uso del gas, entonces donde se prefería el uso de las estufas domésticas. Este miedo al cambio también escribía Octavio Paz este pensamiento que está en la pantalla, ¿no? Que decía que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, pero del miedo al cambio. Yo creo que hay ocasiones en las que en medicina
pues también tenemos temor a la tecnología cuando nos han vendido el hecho de que la capacidad, la voluntad humana va a ser superada por los implementos robóticos, que pues bueno, es más vale tener esta visión de que el robot sí va a ayudarnos, por supuesto, siempre, pero es una creación del hombre, ¿no? No podría crear un robot que fuera superior. Habrá máquinas que nos ayuden a hacer mejores las tareas, pero nunca superior al ser humano. Máquinas como este superordenador, el Sumit, que es un superordenador de IBM, que fue desarrollado, y una de las tareas principales que tiene el ordenador fue la revisión de material. Hace cerca de, dicen que 800, no sé cuántos sean esos, nunca me lo he imaginado, 800 billones de datos puede procesar por segundo. Y una de las tareas que tenía encomendadas durante la pandemia era el uso, la revisión de la producción de sustancias médicas que estaban destinadas al tratamiento del coronavirus, y dentro de las cuales había detectado 77 que pudieran ser las que útiles en el uso del tratamiento de la enfermedad. Hay otros elementos que también es necesario destacar. Y quisiera mencionar la parte de la diferencia entre la telemedicina y la telesalud, que aunque parecieran sinónimos, tienen sus componentes de manera muy, muy particular, ¿no? En una aplicación que va a permitir, por ejemplo, esto que menciono en la diapositiva, mandar fotografías de una lesión a un dermatólogo, estaríamos hablando específicamente de telemedicina y por tanto como un componente de la telesalud. En cambio, en el caso que, por ejemplo, hoy nos ocupa de una videoconferencia, es para educación médica en específico, sí estaríamos hablando de telesalud, pero no de telemedicina. La diferencia estaría en la aplicación, en el uso, en el propósito que tiene que ver con las patologías de los pacientes. Bueno, esta imagen es nada más, es otra, este es un componente de otro superordenador que dicen desplaza al Sumit es un Fugaka, se llama el ordenador, es un ordenador japonés, dice que tiene mejores capacidades. Y en ellos, un experimento que hicieron, pusieron le dan los datos no tengo en la mente cuántas imágenes de unas resonancias magnéticas, y tiene una precisión de la lesión exacta, ¿no? En cambio, cuando esas mismas imágenes las ponen a consideración de los médicos especialistas, la posibilidad de precisión diagnóstica había disminuido casi en un 20%. ¿Qué hacen, al final de cuentas, los servicios de salud en línea? Hacen como mencionaba yo, permiten una igualdad en los accesos a los recursos de salud de la población, disminuyendo, por supuesto, la desigualdad. Mencionaba yo la oportunidad de tener diagnósticos prontos y tratamientos a través de una consulta remota. Es indudable de que van a permitir a los pacientes estar más informados y por sobre todo que sean más responsables con su enfermedad. Y para las instituciones,
pues bueno, van a crear necesariamente nuevos entornos de organización y, pues bueno, estimularían el trabajo en red, ¿no? En donde desde una unidad con mejores recursos que otra unidad desde el punto de vista tecnológico, pues pueda favorecer la atención de estas consultas por videollamadas, por teleconferencia que estén. Hay un ejemplo que quiero poner en conocimiento de ustedes, que este es uno de los muchos ejemplos que existen. En el Instituto Nacional de Cancerología estuvieron dando atención a pacientes oncológicos a través de telemedicina durante el episodio más grave de la pandemia, e inclusive también les daban dando capacitación al personal que podía asistir a los pacientes con cuidados paliativos que, pues bueno, bajo su condición ya no podían ser trasladados al centro de México, recibían su asistencia a través de teleconferencia. Esta imagen que les presento es algo similar, que es en Sonora un médico que asiste a otro profesional que se encuentra en Baja California, dándole continuidad a la atención. Esta es una paciente con un cáncer de ovario que requería también de la continuidad en su atención, en la visita con los médicos que lo estaban viendo en el Hospital de Especialidades Oncológicas en Sonora. Entonces, el paciente se va a ver beneficiado porque no interrumpe su evaluación, no interrumpe su tratamiento y es acompañado de manera permanente para lo que requería él mismo, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que existen riesgos y factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, muy importantes para el desarrollo aunque haya muchos beneficios demostrados, son muy importantes considerarlos, toda vez que hoy es necesario que existan estos protocolos que se adapten al contexto de la atención en telesalud. Hoy no los tenemos, no hay uniformidad en la forma, en el medio, a través del recurso en el que podamos nosotros atender a los pacientes a distancia. Es indudable, decía yo antes, que se necesita una formación previa. Tal vez nosotros en las generaciones en formación tendríamos que incluir el uso de la telemedicina como una parte normal dentro de la currícula del profesional de la salud que se está formando. Necesitamos una visión de futuro e innovadora. Indudablemente que nosotros en nuestro país y en la región estamos hablando hoy de la implementación de las herramientas tecnológicas como un elemento para la atención de la salud, cuando en otros lugares se está hablando de la renovación de ella, de los ya implantados, ¿no? De los avances que se puedan tener para mejorar lo que ya tienen ellos en forma de desarrollar. Debe de haber un compromiso de las personas involucradas en el desarrollo, pero no como personas, sino también como instituciones. Tal vez uno de nuestros problemas es que nosotros existe el uso de la tecnología de tercer milenio con políticas sociales del siglo pasado, que nos impiden tener un desarrollo acorde, uniforme, en lo que estamos buscando para la atención de todos nuestros pacientes. Indudablemente que el apoyo económico tiene que ser. Parecería que a veces, como estamos enfocados en la atención de nuestros pacientes, porque e indudablemente es y seguirá siendo el factor principal, pues dejamos a un lado la inversión en el desarrollo de estas tecnologías. Como dicen, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero a veces en lo que menos presupuesto se tiene es en
para incluso para actualizar los sistemas informáticos, ¿no? Y otro factor que también se puede convertir, desde mi punto de vista, en algo muy importante, es que todo el personal de salud y de los pacientes acepten como seguro, como un elemento importante, el uso de estas tecnologías. Con todo lo anterior, habría que tomar en consideración algunas conclusiones, ¿no? Es indudable que la herramienta de la telemedicina, a pesar de que todavía en nuestro país no se ha desarrollado, pues bueno, tiene un gran potencial para la expansión en la atención médica, que es indudable que cuenta con herramientas para ofrecer vigilancia y tratamiento de enfermos, incluso no ambulatorios, ¿no? Y, por supuesto, al contar con estas herramientas, permite la transferencia de la información y de conocimientos de forma rápida y segura. O sea, ahorita la espera para recibir algunos resultados de laboratorio puede ser casi de manera inmediata, ¿no? También es cierto, como a mí me parece que debemos de tomar como conclusión, que es muy claro, muy claro, que el número de médicos que se requieren, ya no digamos, incluso no los médicos de atención primaria, sino los de alta especialidad, no es suficiente. Y que mucho de nuestras vías de comunicación tampoco favorecen la asistencia a los grandes centros, y pues bueno, pues no es igual la extensión territorial y la parte orográfica de nuestro país, pues influye en la recepción de la atención de manera inmediata. Ya mencionaba yo que en muchas de las ocasiones, no nada más por el factor económico, sino por la distancia, pues bueno, los pacientes se ven impedidos en desplazarse, ¿no? Prefiriendo mantenerse en el lugar de origen, independientemente de la evolución que tenga la enfermedad. Y si ustedes me apuran, pues se requerirá indudablemente de una implementación de una nueva forma de lograr la cobertura de salud universal. Y si yo creo, esta es una manera de pensar, igual permítanme, muy personal, pues que nos obliga a voltear nuestra atención a la telemedicina para lograr. O sea, tener una cobertura de salud universal como se está planteando requiere del uso de otras herramientas y no de la formación o la creación de nuevos centros de salud, que sí indudablemente es necesario, pero que también existen otras herramientas, otros elementos en los cuales lo podemos lograr. También es cierto de que a pesar de que se cuentan con pocos estudios que hablen acerca de el costo-beneficio que tienen, pues bueno, abre una oportunidad para hacer investigación en este aspecto, ¿no? Porque sí, el hecho de demostrar que puede gastar menos el paciente es indudable, pero habrá que hacer estudios más profundos, más consistentes, con mejor metodología, que permitan demostrar que el costo-beneficio de lo que se está proponiendo es indudablemente mayor, ¿no? A veces nosotros cuando pensamos en la telemedicina pensamos en los grandes centros y nos comparamos, ¿no? Como en esta imagen es de la Universidad de McMaster, del hospital en Canadá, en donde, pues bueno, desde una sala están monitoreando lo que está pasando en la sala de quirófanos, de una sala donde el equipo médico está apoyando al personal operativo para el desarrollo de la intervención quirúrgica. O pensamos que nosotros vamos a encontrarnos en el futuro con una serie de tecnologías que pueden alejarnos del paciente.
Pero indudablemente hoy contamos con herramientas que, pues bueno, si no es común, sí son como muy habituales, ¿no? O sea, esta imagen que dice que debe de contener el maletín de un médico, pues bueno, no está muy alejado de lo que está mencionándose aquí, el otoscopio, en un electrocardiógrafo de manera portátil, el baumanómetro, el propio estetoscopio, el oxímetro, una báscula de estas que te dicen cuánta agua, cuánta grasa, cuánto músculo tienes, y no es algo, no algo dejado. Probablemente nosotros estamos siendo usuarios de estos elementos y sin darnos cuenta, pues estamos teniendo también un acercamiento cada vez mayor a las tecnologías que apoyan la atención médica. ¿Qué nos quedaría por como tareas pendientes, ¿no? O al menos en lo que coinciden los expertos de que hay tareas como para el futuro, ¿no? Uno que son tres, básicamente. Uno, ampliar el acceso a tratamientos de salud, en este sentido que es popularizar, democratizar, hacer más grande la atención médica, superar a estos niveles a los límites, perdón, a los que estaba destinado, que eran los lugares más alejados, a lo mejor a veces en las prisiones, en donde estaba destinado, ¿no? Hacerlo más cotidiano para que pueda la población tener accesos a servicios de salud, por supuesto, de bajo costo y de una resolución inmediata con una revisión de manera casi constante, ¿no? La otra es expander el uso de la telemedicina en este sentido para abordar enfermedades cada vez más agudas, no nada más las enfermedades crónicas, sino y las, digamos, enfermedades crónicas controlables, sino todavía condiciones de salud más severas. El perfil epidemiológico que estamos enfrentándonos nos obliga a atender hoy, por ejemplo, pacientes con coronavirus que pueden ser monitoreados desde casa para evitar la llegada al hospital, ¿no? Y otra parte, pues, es potenciar la propia telemedicina, ¿no? Al dotar a los hospitales o clínicas de estos dispositivos que son requeridos para poder brindar a la población todo lo que se vuelve necesario. Hay algo que quisiera destacar desde mi punto de vista que es muy, muy importante. Oliver Sacks es un neurólogo que se dedicó a atender los pacientes. Si alguien vio la película Despertar, es una historia de él cuando atiende a los pacientes con Parkinson. Y él decía en esta frase que cuando nosotros examinamos a la enfermedad, pues sí se va a obtener conocimientos sobre los aspectos de anatomía, fisiología y biología. Pero al examinar a la persona con la enfermedad, tenemos sabiduría sobre la vida. Yo creo que independientemente de que usemos la tecnología como una de las herramientas para brindar a nuestros pacientes mejores recursos de salud, no tenemos que olvidar que se trata de personas. Son personas con una enfermedad, no es enfermedad que aqueja a las personas. Y este aspecto humano es lo que en la profesión no podemos evitar. El futuro, ojalá, es un deseo, está propuesto así con el uso de la inteligencia artificial, con el uso de las nuevas tecnologías, es hacer una medicina, la que la han llamado de las 5 P's: personalizada, preventiva, predictiva, participativa y para todos. Seguramente que en el buen uso de la telemedicina, en el buen uso de la tecnología, podemos llegar a lograr esta
perspectiva de una medicina integral. Agradezco mucho la oportunidad de esta comunicación y quedo a sus órdenes.